Bienvenidos a otro fascinante viaje a través de la historia. En esta ocasión nos sumergimos en los misterios y curiosidades menos conocidos que rodean el trágico hundimiento del Titanic. Descubre 5 aspectos sorprendentes que quizás no sabías sobre este icónico suceso. Curiosidad número 1. El color de los billetes de primera clase. Adentrémonos en el lujo de la primera clase del Titanic, donde un detalle peculiar se esconde en los billetes verdes oliva. Este color, más allá de su estética, revela una consideración meticulosa por parte de los diseñadores. La elección de este tono no fue simplemente estética, tenía un propósito funcional. ¿Cuál era ese propósito? Sorprendentemente estaba diseñado para ocultar manchas de comida en caso de que los caudalosos pasajeros, disfrutando de exquisitas cenas a bordo, accidentalmente derramaran algo sobre sus billetes. Este pequeño detalle refleja la atención a los pormenores que se destinó a la experiencia de los pasajeros de primera clase, subrayando la obsesión por la elegancia y el servicio que caracterizaba al Titanic. Este pequeño toque de diseño cobra una nueva relevancia cuando consideramos la opulencia que rodeaba a los viajeros de primera clase. El Titanic, concebido como una joya de ingeniería y el confort, buscaba proporcionar no solo un medio de transporte, sino una experiencia de lujo sin igual. La elección del color de los billetes es solo un ejemplo de cómo cada aspecto, incluso en los billetes más pequeños, fue considerado para asegurar el confort y la satisfacción de los pasajeros más privilegiados. Observar estos billetes hoy en día es como abrir una ventana al pasado. Cada billete cuenta su propia historia de la era dorada del viaje marítimo, donde el Titanic se erigía como el pináculo del lujo y la modernidad. La elección del verde oliva no solo se ajustaba a la estética de la época, sino que también encierra un recordatorio tangible de la atención meticulosa que se dedicaba a cada aspecto del viaje a bordo del Titanic, incluso en los detalles aparentemente triviales como el color de los billetes. Curiosidad número 2. El hundimiento en cifras. Vamos allá de las narrativas conocidas del hundimiento del Titanic y sumérgete en la profunda tragedia a través de números sorprendentes. Aunque sabemos que el barco se partió en dos antes de hundirse, la rapidez con la que ocurrió este catastrófico evento es asombrosa. Tan solo 5 minutos para que el orgulloso transatlántico se partiera en dos y desapareciera en las heladas aguas del Atlántico Norte. Pero el asombro no termina aquí. La temperatura del agua era fatídica. Noche del 14 de abril de 1912 era de alrededor de -2 centígrados. Imagina la desesperación de aquellos que se encontraban en esas gélidas aguas. Estas condiciones convirtieron la lucha por la supervivencia en una batalla contra elementos extremadamente hostiles. Profundicemos aún más en estas cifras impactantes. El Titanic llevaba a bordo a más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulantes. Sin embargo, solo alrededor de 700 sobrevivieron a la tragedia. Este sombrío contraste resalta la magnitud del desastre y la devastadora pérdida de vidas humanas. Pero, ¿y si te dijera que las cifras podrían haber sido diferentes? La investigación retrospectiva revela que había botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y la tripulación, pero la falta de procedimientos de evacuación efectivos y la falta de entrenamiento contribuyeron a la pérdida de vidas. Estos números, más allá de ser fríos datos, nos llevan a reflexionar sobre las decisiones cruciales que afectaron el destino del Titanic y de aquellos que viajaban a bordo. Al explorar estas cifras nos sumergimos más allá de la narrativa general y nos adentramos en la complejidad del desastre del Titanic. Cada número cuenta una historia, recordándonos la fragilidad de la seguridad en alta mar y las trágicas consecuencias de decisiones aparentemente insignificantes. Curiosidad número 3. Las joyas perdidas del Titanic. Nuestra tercera curiosidad nos sumerge en las profundidades del Atlántico Norte para descubrir un tesoro perdido que yace en el lecho marino desde el fatídico hundimiento del Titanic. Entre los artefactos recuperados, las joyas que pertenecían a los caudalosos pasajeros cuentan una historia fascinante. Cuando los exploradores se sumergieron para examinar los restos del Titanic, descubrieron una sorprendente colección de joyas que una vez adornaron a los pasajeros de primera clase. Un anillo con un deslumbrante diamante de 12 quilates, colgantes y brazaletes fueron rescatados del lecho marino, arrojando luz sobre la opulencia que caracterizaba a aquellos que viajaban en la lujosa primera clase. Cada joya cuenta su propia historia, desde la persona que la llevaba hasta el momento en el que se perdió en las aguas heladas del océano.
Estos objetos preciosos, una vez parte de la elegancia a bordo del Titanic, se convirtieron en testigos silenciosos de la tragedia que marcó el destino del legendario buque. Pero más allá del valor material, estas joyas rescatadas ofrecen una conexión tangible con el pasado. Cada anillo, cada colgante, cuenta una historia de la vida que existía antes del fatídico 14 de abril de 1912. ¿Quiénes eran los dueños originales de estas joyas? ¿Cómo llegaron a bordo del Titanic? Estas preguntas añaden capas de misterio e humanidad a los objetos rescatados del fondo marino. Rescatar estas joyas del Titanic no solo nos brinda un vistazo al pasado de lujo de la primera clase, sino que también plantea desafíos únicos en términos de conservación y preservación. Cada pieza es un vínculo tangible con una época que nunca debe olvidarse. Curiosidad número 4. El menú del último banquete. En nuestra cuarta curiosidad abrimos las puertas de la lujosa sala de banquetes del Titanic para explorar los detalles culinarios del último festín a bordo. ¿Qué manjares estaban en el menú de la última cena antes de que el majestuoso transatlántico enfrentara su destino final? El menú del último banquete a bordo del Titanic, servido el 14 de abril de 1912, era un despliegue de exquisiteces culinarias de la época, desde ostras frescas hasta consomé de pollo asado a helado. Cada plato estaba diseñado para deleitar a los existentes paladares de los pasajeros de primera clase. La atención al detalle en la selección de ingredientes y la presentación reflejaba la promesa de una experiencia gastronómica única. Pero, ¿cómo era realmente sumergirse en una experiencia culinaria? La sala de banquetes, decorada con elegancia, era testigo de la última celebración antes de la tragedia. Los pasajeros disfrutaban de la música en vivo mientras saboreaban los deliciosos platillos servidos por un atento personal de servicio. El ambiente de opulencia y lujo contrasta dolorosamente con el inminente desastre que se avecinaba. Al explorar el menú nos encontramos con detalles impactantes. Cada plato no solo representaba el pináculo de la alta cocina de la época, sino que también encapsulaba la última vez que muchos de los pasajeros disfrutarían de una comida lujosa. La tragedia inminente añade una capa adicional de melancolía de estos detalles culinarios. Los relatos de los supervivientes ofrecen una ventana a la última cena a bordo del Titanic. Algunos recordaron la exquisitez de los sabores, mientras que otros reflexionaron sobre la ironía de disfrutar de un banquete opulento antes de enfrentar la tragedia. Estas historias personales nos conectan emocionalmente con los eventos que rodearon al hundimiento, mostrando que incluso en medio de la opulencia, la sombra del destino ineludible se cernía sobre el transatlántico. Curiosidad número 5. El mensaje de socorro ignorado. En nuestra quinta curiosidad exploramos un giro trágico del destino que rodeó al hundimiento del Titanic, el mensaje de socorro que fue ignorado. A pesar de los desesperados llamados de auxilio, un buque cercano, el SS Californian, permaneció inmóvil en las heladas aguas del Atlántico Norte, transformando lo que podría haber sido un rescate en un giro impactante de la historia. En la fatídica noche del 14 de abril de 1912, la sala de radio del Titanic estaba llena de mensajes de socorro. Aunque la tecnología de la época permitía la transmisión de señales a larga distancia, el SS Californian, situado a menos de 20 millas de distancia, permaneció inconsciente de la tragedia que desarrollaba. Este hecho crucial marcó la diferencia entre la vida y la muerte para muchos a bordo del Titanic. ¿Cómo fue que el SS Californian, a pesar de estar tan cerca, no respondió a los llamados de auxilio? Las investigaciones posteriores revelaron que el telegrafista del Californian estaba dormido, ignorando las señales de socorro que llegaban desde el Titanic. Este descuido tuvo consecuencias devastadoras, ya que podría haber alterado drásticamente el curso de la tragedia. La historia del Titanic está llena de ¿qué hubiera pasado si...? El hecho de que el SS California no respondiera a las señales de socorro es una de esas tragedias evitables que, si se hubiera manejado de manera diferente, podría haber cambiado el curso de la historia. La comunicación efectiva en el mar es vital, y este caso sirve como una lección impactante. Al explorar este giro trágico del destino, nos enfrentamos a preguntas inevitables sobre cómo pequeñas decisiones y circunstancias aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias monumentales. La tragedia del Titanic no solo radica en el hundimiento en sí, sino también en los eventos que podrían haber cambiado su curso, alterando el destino de aquellos que viajaban a bordo. Y así concluimos nuestro viaje por las curiosidades menos conocidas del Titanic.
Este trágico suceso sigue fascinándonos con sus detalles inesperados. Únete en futuras exploraciones mientras continuamos desentrañando los misterios que yacen bajo la superficie de la historia.